Hola, ¿cómo les va? En este encuentro vamos a estar abordando las modificaciones y nuevas disposiciones vigentes respecto de el impuesto a las ganancias promulgado por la ley 27617, donde afecta y apunta directamente a lo que es las modificatorias respecto de las rentas de cuarta categoría. En esta temática nuestro objetivo, si bien somos conscientes de que nos falta reglamentación por parte del Poder Ejecutivo y nos falta la reglamentación más detallada y puesta en práctica por parte del Fisco, vamos a abordar un pequeño resumen de lo que son las novedades y también dentro de ese resumen vamos a plantearnos las cuestiones que hoy en día nos están generando controversias tanto desde el lado del profesional asesor y desde los empleadores o pymes, empresarios, organizaciones que tienen que poner en puesta en práctica esta implementación que busca generar un alivio dentro de los empleados jubilados y o pensionados. Dentro del eje central, para poder esquematizarlo y poder estar ordenados dentro de este breve encuentro que vamos a tener, vamos a hablar de las principales modificaciones, las nuevas deducciones dentro de estas principales modificaciones, la gran pregunta que se nos generaba si esto genuinamente tenía efectos a partir del 1 de enero del 2021. Vamos a hablar también sobre las novedades a determinados trabajadores y novedades para jubilados y pensionados. Este va a ser el esquema que vamos a abarcar. Vamos a tratar de seguir este hilo conductor para que todos nos puedan seguir y podamos ir desmenuzando y desmembrando todo lo que surge del texto legal. Para abordar el primer punto dentro de las modificaciones previstas, tenemos como novedad que las remuneraciones brutas mensuales menores a 150.000 pesos van a estar fuera del objeto de la retención, como así también los aguinaldos que generen esas remuneraciones siempre y cuando las remuneraciones sean menores a 150.000 pesos brutos. Para no desvirtuarme, pero sí trayendo a colación algo que es importante, la primera pregunta que se nos surge o se nos viene a la mente es respecto de qué va a pasar con las remuneraciones que superen ese estándar o esa regla, y dentro de la ley se prevé que el Poder Ejecutivo reglamente respecto de qué va a pasar con las remuneraciones que superen los 150.000 brutos hasta la remuneración prevista bruta de 173.000 pesos. Se pretende armar una especie de transición o puente respecto de empleados que no posean carga fiscal respecto de incrementar el salario y que eso genere que se desvirtúe el fin específico de la norma. En este esquema, la realidad es que dentro del camino previsto por parte de la norma, en primer lugar como empleador, como empleadores y como profesionales tenemos que dividir tres grandes grupos que se van a generar en principio dentro de la órbita de las retenciones de cuarta categoría. Vamos a tener empleados que posean menos de 150.000 pesos brutos mensuales, otros que estén bajo el grupo de entre 150 y 173 y los que estén por fuera de esa órbita. Esto no es un tema para no destacar, ya que de acuerdo a lo previsto respecto del artículo 8 de la ley 11.683, donde prevé
donde deja como responsable solidario a la gente de retención, y luego la Resolución General 4003, donde nomina a todos los agentes de retención respecto del impuesto a las ganancias de cuarta categoría, no es un tema para desestimar, ya que se tendrá que hacer un seguimiento de muy cerca respecto de estas nuevas modificaciones y de estos tres grandes grupos que pretende dejar en evidencia la ley 27617. Otro de las modificaciones que tenemos es una especie de, en realidad para no decir especie, sino una exención respecto de los bonos, fallos de caja que se le otorguen a los empleados cuyas remuneraciones no superen los 300.000 pesos mensuales. Esta exención tiene un tope del 40%. Una de las preguntas que se nos genera a los profesionales es cómo se va a instrumentar este bono o qué características se va a terminar de reglamentar sobre las características, cómo se tiene que exteriorizar, ya que no termina de quedar en claro respecto de lo que surge del texto legal de la norma. Después tenemos como otra novedad fuera del ámbito de la gravabilidad, los reintegros por gastos de guardería, jardín, como así también lo que respecta a los útiles o herramientas educativas para los hijos. Por otro lado, respecto de los viáticos, vuelve a establecer un criterio respecto de que el tope de los viáticos va a estar establecido por el convenio colectivo de trabajo, no pudiendo superar el 40% de la ganancia no imponible. Entonces, en este caso, si bien la regulación, por una cuestión de que cada actividad tiene o no, dependiendo del convenio colectivo de trabajo, está determinado o no el instituto de viáticos, si bien eso se le delega a el convenio colectivo de trabajo, establece un tope y lo topea respecto de un 40% de la ganancia no imponible. Una de las preguntas que se generan y que están respondidas dentro del texto legal es si será retroactivo a enero la promulgación de esta ley. Esto es así, la respuesta es sí. Se desprende del texto legal, donde tendrá efectos a partir del 1 de enero del 2021, inclusive. Esto, una de las incógnitas que nos genera es respecto de los empleados que se les venía reteniendo, cuya remuneración bruta era menor a 150.000. Tendremos que ver cómo lo termina de reglamentar el fisco para el tema de cómo se van a efectuar esas devoluciones y cómo se va a ver exteriorizado el alivio para los empleados en cuarta categoría, para los sujetos que perciban ganancias de cuarta categoría. Dentro de esta situación, también como incógnita o como una cuestión que nos genera una cuestión gris, en principio yo lo que voy a hablar es respecto de lo que se traduce de la ley. Después tendremos que ver cómo impacta eso en el decreto reglamentario y cómo eso se termina de poner en puesta en marcha por parte de la administración. Pero en principio, una cuestión que no es menester destacar es respecto de qué va a pasar cuando, como les planteé estos tres grandes grupos, qué va a pasar cuando los empleados su salario los obligue a saltar de estos tres grupos que creé para esquematizar y hacer más sencillo el entendimiento. ¿Qué va a pasar? Porque en principio, si uno se basa en el texto legal, si un empleado cobraba 140.000 brutos y a fin de año termina superando ese valor,
¿qué vamos a hacer con lo que no retuve? ¿Se tendrá que retener desde el 1 de enero del 2021, tomando en cuenta que ya no pertenece al grupo? Mismo para los empleados que estén dentro del escalón de 150 a 173. ¿Qué va a pasar cuando superen los 173? No van a tener ese beneficio y voy a tener que aplicar retroactivamente las retenciones desde el 1 de enero para hacer el recálculo del impuesto, teniendo en cuenta que el impuesto a las ganancias es un impuesto anual. Entonces, ¿qué tratamiento voy a efectuar? La realidad es que hoy hasta el momento es una de las grandes preguntas que se nos genera obviamente a las empresas, a las organizaciones y a nosotros como profesionales asesores, porque teniendo en cuenta en el contexto en el que vivimos, objetivamente, la inflación va a empujar a que este beneficio en el mediano plazo termine no surtiendo efectos o no generando el impacto de disminución de presión tributaria necesario y tan esperado por todos los sujetos que están bajo la órbita de cuarta categoría. Respecto de las nuevas deducciones, ya vamos a hablar de las deducciones para jubilados y pensionados, pero como para esquematizarlo, vamos a dedicar un apartado más adelante. Tenemos las nuevas deducciones respecto de lo que establece, que me habla de que voy a poder deducir al conviviente. Esto trae aparejado una gran realidad económica que a veces nos sucede de no estar casados legalmente, pero sí estar conviviendo o estando en pareja, y esto trae una gran novedad respecto de contextualizar y traer a esencia el principio de la realidad económica que supera cualquier reglamentación como era antes del cónyuge, sino que qué sucedía con las personas que vivían y que conformaban una unidad económica pero no tenían el sello de cónyuge. Bueno, esta es una nueva novedad. Después tenemos que se duplica la deducción para hijo incapacitado para el trabajo, hijo, hija, hijastra, hijastro, para aclarar, por una cuestión de espacio, uno termina haciendo lo más simplificado posible, pero lo aclaro por si genera dudas. Y también respecto de los jubilados, vamos a hablar más adelante, vamos a tocar un poquito el tema, se incrementa la deducción de 6 a 8 veces para los jubilados que obviamente cumplan con esa deducción especial, que antes de cerrar la pequeña charla lo voy a terminar aclarando. Novedades para determinados trabajadores. Bueno, se prorroga hasta el 30 de septiembre del 2021 el tema de los adicionales percibidos, o sea, mantener exentos mantener dentro de las exenciones cualquier adicional percibido en concepto de guardias activas, pasivas, horas extras y cualquier otro tipo de adicional de trabajo que se tenga que hacer para lo que son los empleados del sistema de salud, tanto privado como público, y para los recolectores de basura, entendiendo que no tendría que aclarar mucho, es evidente el contexto y dentro del gran sacrificio que están haciendo para poder apalear la pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Por otro lado, para no desestimar, se incrementan en un 22% los beneficios de deducciones para los empleados que estén, que sean trabajadores patagónicos, así que eso también es una novedad, también lo comentamos para tenerlo en cuenta. Y volvemos, repito, porque le quería dedicar, aunque sea unos minutitos, a hablar sobre las novedades para jubilados y pensionados, que también han sido o han intentado los legisladores beneficiarlos respecto de las nuevas modificaciones.
Y en principio tenemos, como les repetía, se incrementa de 6 a 8 veces la deducción especial, que siempre y cuando se ejecuta mientras el jubilado o el pensionado no sea sujeto de bienes personales, y si es sujeto de bienes personales, que sea por la casa habitación. Quiere decir que si estos requisitos se mantienen vigentes, no se modifican, así que ojo con este asunto, que muchas veces de oficio se está tomando esa deducción y el sujeto no cumple con los requisitos, entonces eso se debiera informar para que el cálculo de la retención sea armónico respecto de la situación fiscal del contribuyente. Y también hay una nueva modificación respecto de las otras rentas que puedan obtener estos jubilados, donde en el tratamiento anterior era excluyente que posean una sola renta, mientras que en este caso se contempla la posibilidad de poseer otra renta para cumplir con el requisito, siempre y cuando esas rentas no superen el mínimo no imponible. Ojo con esto, no es ilimitado, sino que es respecto de una restricción que tiene por finalidad el mínimo no imponible. Espero haber sido claro, espero que hayamos recorrido este pasaje lo más claro y conciso posible. Es el objetivo de la charla, que tengamos idea fuerza. Les quiero comentar que hay ciertas limitaciones respecto de que no tenemos el decreto reglamentario y no tenemos la reglamentación por parte del fisco, entonces esta charla termina teniendo ciertas limitaciones, pero tratamos de evacuar todas las cuestiones más importantes que uno tiene que tener en cuenta y por lo cual tiene que estar atento, tanto como profesional asesor o como empleador o como integrante de una organización, tanto en el área de recursos humanos o en alguna otra área donde impacten estas nuevas medidas. Gracias por su tiempo, nos vemos, hasta pronto.